Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje Jesús o Barrabás por el pastor Sugel Michelén. Marcos capítulo 15. Dice los primeros 15 versículos: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Esta porción que nos toca predicar en el día de hoy no es un simple recuento de lo que sucedió ese viernes en la mañana cuando Jesús compareció delante de Pilato para ser juzgado, sino más bien una sorprendente ilustración del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. Permítanme recordarles brevemente dónde nos encontramos en este momento. Como veíamos en nuestro último mensaje, luego que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní a la medianoche del viernes, tuvo que someterse a dos juicios, uno religioso y uno civil. Y cada uno de ellos constó de 3 etapas. Eso quiere decir que en muy pocas horas Jesús tuvo que soportar 6 audiencias. 3 en el juicio religioso, 3 en el juicio civil. En el juicio religioso compareció primero ante el sumo sacerdote Anás, luego ante el Sanedrín completo en casa de Caifás y otra vez ante el mismo concilio justo antes del amanecer, que es el que Marcos menciona en el versículo 1 del capítulo 15. En la primera parte del juicio religioso, Jesús fue declarado culpable de blasfemia. Y por lo tanto, los líderes religiosos de la nación dijeron que él era digno de muerte. Eso sucedió en casa de Caifás alrededor de las 3 de la mañana. Ahora, ese veredicto de culpabilidad no era válido hasta que fuera ratificado por el Sanedrín en las primeras horas de la mañana, ya que según la jurisprudencia judía no era legítimo llevar a cabo durante la noche un juicio que pudiera concluir en pena de muerte para el acusado, como de hecho era el caso. Y es por eso que en el capítulo 15 vemos que Jesús tuvo que comparecer una vez más ante el Sanedrín. Ese es mi primer encabezado
Jesús de nuevo ante el Sanedrín. Dice en el versículo 1, muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. El Sanedrín en pleno estuvo presente en esa reunión que se llevó a cabo muy de mañana, y así poder legitimar el veredicto que había sido pronunciado unas horas antes. Esto es increíble, ¿verdad? Con razón Jesús dijo una vez de los líderes religiosos de Israel que ellos colaban un mosquito y se tragaban un camello. A ellos no les importaba mentir para ejecutar a un inocente, siempre y cuando se aferraran lo más posible a la letra de la ley. Así que se reunieron temprano el viernes en la mañana para ratificar el veredicto y poder llevar a Jesús delante de Pilato. Y ellos tenían obviamente la esperanza de que Pilato fuera rápido en el juicio, porque ellos necesitaban matar a Jesús temprano para luego guardar el sábado. Cuidadosos con guardar hasta en el más mínimo detalle todo lo referente al día de reposo, pero no tenían problemas en matar a un inocente. El Sanedrín se reúne y vuelven a ratificar la condena que habían pronunciado unas horas antes y deciden entregar a Jesús a Pilato. Y hermanos, aquí está la parte irónica de esta historia, que cuando ellos hicieron eso, sin darse cuenta y obviamente sin quererlo, ellos estaban confirmando la identidad de Jesús como el Mesías, porque ellos estaban cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús había profetizado reiteradamente a sus discípulos que iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, Marcos capítulo 10, versículo 33, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, a Pilato. Ustedes recuerdan el sermón de Pedro en Pentecostés. Dice el apóstol Pedro a los judíos, varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Ustedes lo hicieron. Ustedes son responsables de lo que hicieron, pero cumplieron sin saberlo el plan predeterminado en el consejo de Dios. El Todopoderoso se dejó llevar a juicio por sus criaturas. ¿Saben por qué? Porque era necesario que Jesús fuera condenado en el tribunal de los hombres para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos Jesús ante el Sanedrín. Veamos ahora en segundo lugar Jesús ante Pilato. Un documento de la época señala a Poncio Pilato como un hombre inflexible, falto de misericordia y obstinado. Aborrecía a muerte a los judíos que lo acusaban de todo tipo de crimen, de mala administración, de robo y de crueldad. Ese era Pilato. Un hombre supersticioso, obstinado, cruel. Pero quiso la providencia de Dios que Jesús fuera juzgado en el tribunal de ese hombre. Y hermanos, tenemos que entender que aquí no había ningún jurado. Aquí no había ningún abogado defensor. La vida y la muerte de los reos que eran llevados a su tribunal estaban en las manos de Poncio Pilato. Era su decisión. Así que humanamente hablando, este hombre tenía mucho poder. Un poder que él debía usar para evitar todo tipo de rebelión contra Roma. Esa era la única cosa que a Pilato le importaba.
Las cuestiones religiosas de la nación de Israel no le importaban a Pilato en lo más mínimo. Y ahí el conflicto que se generó cuando los miembros del Sanedrín le llevaron a Jesús temprano en la mañana. De hecho, vayan conmigo a Juan capítulo 18, porque esa conversación que aparece en el Evangelio de Marcos, Juan la amplía. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era la residencia oficial del procurador romano. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora, yo voy a tener que ir a Lucas capítulo 23 para que veamos cuál era el expediente. Dice en Lucas 23, y noten, hermanos, la diabólica astucia de estos hombres. ¿De qué fue que acusaron a Jesús en la madrugada? De blasfemia. Escuchen la acusación. Toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. La blasfemia no se mencionó. Hay tres acusaciones básicas aquí. Por un lado, Cristo pervierte la nación. En otras palabras, ellos están presentando a Jesús como un individuo que representaba un peligro para Roma, un sedicioso, un revolucionario, alguien que en cualquier momento podía poner en peligro el orden establecido. Ahora, no olviden que es a ese Jesús a quien nosotros decimos seguir. Y si a él lo acusaron de pervertir la nación, ¿por qué a nosotros nos sorprenden de las acusaciones que se hacen contra nosotros? Hace poco salió publicado que la ONU había determinado que los movimientos religiosos y grupos de la sociedad civil, y pusieron entre paréntesis fundamentalistas, casi como si nosotros fuéramos yihadistas islámicos, que se oponen a lo que denominan ideología de género. Ese grupo religioso que se opone a la ideología de género son una amenaza para los derechos de las mujeres y personas LGBT. En otras palabras, los cristianos representamos una retranca para el verdadero progreso de las naciones. Nosotros somos el problema. Ese es el precio que tú y yo tenemos que pagar si decimos ser cristianos. Ese es el precio de seguir a Jesús. Porque eso fue lo que hicieron con nuestro Señor hace 2000 años. Y nosotros no somos mejores que Él. Este pervierte a la nación. Este hombre prohíbe a sus seguidores que le paguen tributo al César. ¡Qué barbaridad! ¿Ustedes recuerdan la conversación de Jesús 3 días antes de esa misma semana, cuando los judíos vinieron y dijeron: maestro bueno, nosotros sabemos que tú eres un hombre imparcial y que tú no te cuidas de los hombres porque tú predicas con verdad la palabra de Dios, y nosotros tenemos un dilema: ¿debemos pagar impuestos al César o no? Y Jesús le dice: déjeme ver una moneda, un denario. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estos hombres no tienen ningún problema en 3 días después mentir en el tribunal de Pilato. Evidentemente le está diciendo: óyeme, si este hombre tiene éxito en su revolución, Roma va a tener problemas para poder colectar los impuestos. Y en tercer lugar, este hombre no solamente representa una amenaza para la paz, este hombre no solamente representa una amenaza para la economía. Para colmo de males, él afirma ser un rey. Eso es lo que está en el trasfondo de la pregunta de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, una vez más, Juan nos brinda una versión más amplia. Noten el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, esta pregunta de Pilato no permitía una respuesta simple.
Jesús no podía decir sí, ni podía decir no, porque depende del concepto de rey que Pilato tenía en su mente. Versículo 34, Jesús le respondió, ¿eso lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? En otras palabras, si lo que me estás preguntando es si yo pretendo ser un rey político que conspira contra el César, mi respuesta es no, yo no soy esa clase de rey. Ahora, si de motu propio me estás preguntando si en verdad yo soy rey en algún sentido, mi respuesta sería que sí. Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Jesús está diciendo ciertamente, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo, mi reino no es terrenal. Pero no solamente eso, Pilato, lo más importante es que en mi reino mi poder y autoridad es ejercido sobre los corazones de aquellos que escuchan, aman y obedecen la verdad. Noten el versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato, mi reino es un reino muy distinto al que tú tienes en tu mente. Es un reino donde la verdad gobierna el corazón de los hombres. Algo había quedado claro en su mente: Jesús no era peligroso para el imperio y debía ser absuelto. Así que Pilato sale de nuevo al patio y declara la inocencia del Señor. Yo no encuentro ningún delito en él. Y ahora debemos volver a Marcos capítulo 15 para continuar la historia. Dice en el versículo 3 que cuando Pilato declara la inocencia de Jesús, los principales sacerdotes seguían acusándole de muchas cosas. Y de nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Pilato se asombra del silencio de Jesús, porque en lo poco que ha conversado con él, para Pilato era más que evidente que ese silencio no era por falta de argumento. ¿Tú sabes por qué Jesús no se defendió de las acusaciones que se hicieron contra él? Porque a pesar de ser inocente, en la cruz del Calvario iba a representar a un montón de personas que no lo eran. Jesús se cayó la boca por ti y por mí. Aquí se cumplían las palabras de Isaías 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Mi hermano, Cristo guardó silencio por ti y por mí. A estas alturas del juicio, Pilato está buscando la manera de evitar la condena de Jesús, pero no le está resultando fácil lidiar con la animadversión de los judíos, que según el Evangelio de Lucas insistían en el hecho de que Cristo alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó la palabra Galilea, se le iluminaron los ojos, porque él era procurador de Judea y de Samaria. Herodes era el procurador de Galilea, y providencialmente, por causa de la fiesta de la Pascua, Herodes había bajado a la ciudad de Jerusalén. Así que Pilato ve aquí por fin una puerta para librarse del caso de Jesús. Así que envía a Jesús a donde Herodes. Herodes interroga a Jesús y se lo devuelve a Pilato diciendo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos continúan insistiendo en que Jesús debe ser condenado. Por lo que Pilato decide jugar una última carta. Poner al pueblo a elegir entre la liberación de Jesús y la de un preso famoso llamado
Barrabás. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos Jesús ante el Sanedrín, Jesús ante Pilato. Veamos ahora en tercer lugar Jesús ante la multitud. Versículo 6. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Durante la fiesta de la Pascua se acostumbraba a concederle el indulto a un reo convicto, el que el pueblo quisiera. Así que Pilato decide poner al pueblo a elegir entre dos polos completamente diferentes: a Cristo o a un preso llamado Barrabás. Y Marcos dice tres cosas acerca de Barrabás en el versículo 7. En primer lugar, que había sido encarcelado, lo que indica que Barrabás ya había sido juzgado y condenado por su crimen. Por otra parte, también se nos dice que había formado parte de una sedición. Y finalmente Marcos nos dice que había cometido homicidio. De manera que la elección que Pilato puso delante del pueblo no podía ser más polarizada. Pero los líderes religiosos de Israel habían incitado a la multitud para que le pidiera a Pilato que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. ¿Qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos respondieron a gritos: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícalo. Y esto coloca a Pilato en un terrible dilema, porque Juan nos dice en su evangelio que ya en este punto del juicio Pilato estaba lleno de miedo, porque algunos en la multitud habían acusado a Jesús de haber dicho que él era el Hijo de Dios. Juan dice: cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo, pero al mismo tiempo él sabía que los ánimos estaban muy caldeados entre los judíos. Así que él toma la extraña decisión de permitir que los judíos lleven a cabo la sentencia de muerte contra Jesús, pero no sin antes ratificar su inocencia. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 24, que al ver Pilato que se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Si algo quedó claro en este juicio, es que Jesús era inocente y Barrabás era culpable. Pero el inocente fue condenado y el culpable fue absuelto. ¿Saben que en el más literal sentido del término, ese viernes en la mañana Jesús dio su vida en lugar de Barrabás? Yo no estoy diciendo que Barrabás fuera salvo. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Dios orquestó las cosas de tal manera que la condena de Jesús implicaría la absolución de Barrabás, para dejarnos en esa historia una perfecta ilustración del evangelio. El justo muere por los injustos. Eso es precisamente uno de los aspectos más ofensivos del evangelio, que en la cruz de Cristo todos quedamos en el mismo nivel. La prostituta y el religioso, el asesino y el moralista, los despreciados y parias del mundo y la élite social, todos necesitamos de la misma salvación, todos necesitamos del mismo Salvador. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es peor en esta historia? ¿Barrabás
o los líderes religiosos que lo escogieron en lugar de Jesús? ¿Quién es peor? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los sacerdotes y los escribas sentían tanto odio y tanto desprecio hacia la persona de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús había hecho que había levantado tanto rencor contra él? ¿Cuál fue su crimen? La respuesta es muy sencilla: exponer la realidad de que detrás de esa fachada religiosa de los escribas, los fariseos, había un corazón dañado por el pecado. Es irónico pensar que en esa misma semana los judíos habían sacrificado el cordero pascual, y ese cordero era un recordatorio de su necesidad de redención. Pero vino el Redentor, los llamó a la fe y al arrepentimiento, y se sintieron profundamente ofendidos en su amor propio. Y yo te pregunto una vez más, ¿qué es peor? ¿Ser un sedicioso y un homicida como Barrabás? ¿O ser una persona tan soberbia y tan arrogante que desprecie la dádiva de Dios en Cristo Jesús porque se cree que no la necesita? ¿Qué es peor? Déjame darte la respuesta bíblica. De cierto os digo, le dijo Cristo a los religiosos de su época, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Religiosos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi amigo, yo no sé en qué lugar crees tú que te encuentras en la escala de maldad, pero la Biblia dice que en el mundo entero no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La razón por la que un inocente tuvo que morir en la cruz del Calvario es porque en el mundo entero, en lo que respecta a la perfecta justicia de Dios, no hay un solo ser humano, uno solo que pueda alegar inocencia. En el tribunal de Dios, nadie en su propio derecho va a obtener un veredicto de no culpabilidad. Nadie. Romanos 3, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos nos quedamos cortos en alcanzar la meta de vivir para la gloria de Dios. La buena noticia es que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Todos son culpables, pero todos son igualmente redimibles si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.